Buenas tardes. Estamos acá desarrollando parte de lo que es la propuesta del movimiento alternativo. El movimiento alternativo no es un partido político, no es una estructura sectaria, todo. Lo que se pretende es aunar propuestas que sean capaces de desarrollar una línea de identificación del enemigo y de acción conjunta de todos aquellos que tienen como principio el desarrollo nacional, la libertad, pero no la libertad que avanza, sino la libertad del hombre que tenga como objetivo el desarrollo de una política de justicia social y de soberanía económica y política. En ese métier, hace unos días, tuvimos la presencia del doctor Juan Mujica. Y ahora tenemos ante nosotros un amigo y a la vez una persona de fuste, en tanto y en cuanto ha desarrollado dos libros, Crónicas soberanas de la Argentina herida, y antes que ese, La Argentina salvo, la garganta de la República. Son un estudio realmente muy profundo de identificación, sí, del enemigo real. El enemigo es el que la mayoría de la gente no tiene en cuenta, pero que está presente en todos los actos y en cada uno de los lugares, que es el de las corporaciones ligadas al capital financiero. Y ahora desarrolló una obra que para mí es fundamental, no solo para poder visualizar eso de lo cual estamos hablando, sino para que sea una especie de elemento instructivo que debería estar presente en las escuelas para que los chicos vean la situación en la que estamos insertos y que nadie le descubre, que nadie le pone el claro para que sean capaces. Bueno, voy a dejar de hablar yo porque no voy a ocupar la palabra. Luciano, es tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar aquí en la Universidad y además vengo con muchos sueños. Después voy a contar por qué. Siento un profundo amor por esta región. Soy hijo de esta región y me crié en una fábrica en un pueblito muy cerca aquí, en Arteaga. Fui primero de la madera, a los 9 años, y a los 10 años fui, digamos, a los 13 años misionero. Y bueno, cuando veníamos acá, me encontré con los hilos, y los hilos, las norias, las cintas transportadoras de cereales de acopio, para el que no conoce, de Talleres Marisa. Y capaz que tengan algunas manitos mías, ¿por qué no? Trabajé desde los 13 años hasta los 20 años que tenía 2 años. Es decir, que llegué a los libros, a las letras, a la cultura, por un profundo amor a la clase, un profundo amor al pueblo y un profundo amor a la patria. Y para mí, no puedo seguir agradecerle a Horacio, que tuve el privilegio de casualidad, fuimos ahí, ¿no es cierto?, con un médico amigo común,
Arteaga, me hizo una entrevista y encontrarme acá con Juan, ¿no? Hoy tuvimos una charla muy hermosa, porque yo creo que es una generación que son los imprescindibles, que se irán y volverán una y mil veces en la historia de la humanidad, dando filosofía. Pero toda su experiencia, una generación que yo soy hijo de la derrota, ¿no? Pero ellos vieron las revoluciones en el mundo, donde los mundos del mundo tenían sueños de otra sociedad, otro mundo mejor, un mundo más justo, no con tanta desigualdad, con tanta deshumanización, ajeno a lo humano. Sí, progreso como no es un progreso que mata y que deja millones y millones. Entonces, pero bueno, toda su experiencia, su sabiduría, estamos en esta lucha, tratar de aportar un poquito, estoy muy contento de estar acá, en esta lucha de que no, hay una interpelación de qué nos pasó a los argentinos. Y yo creo que parte de lo que nos pasó, ¿cuál es el proyecto? Hombres, personas, líderes, elecciones, figuras, todo es importante. Pero en mi humilde opinión, hace muchísimos años que se han ido perdiendo los proyectos colectivos, que nos unimos alrededor de determinados objetivos. Y en esa búsqueda estamos, de espalda de la patria, a la soberanía nuestra, ¿no? Hicimos este trabajo, como decía Juan, de Argentina salida por la barranca de Paraná. Es un libro muy importante, tiene muchos años de trabajo, porque como dijo Donata, yo vengo de muy arriba, yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre que tanto doy, no pego por lo que soy. Entonces todo ha costado el doble cuando uno viene de los lugares que viene. Entonces ha sido muchísimos años de trabajo. Argentina sale por la barranca de Palma, que bueno, quiero dejar un mensaje. Que hoy está no se ha hecho una licitación casi el mismo día de la soberanía para entregarle el Paraná a empresas. Entregar el Paraná, entregar los ríos, como entrega tu arte. No podemos ser, ¿no es cierto?, entregar el Paraná, entregar la industria naval, entregar, no tener una flota. Si usted sale de aquí, tiene su auto. Argentina sale de aquí, tiene su auto, tiene su bicicleta, tiene su cuate, o tiene un camión, o tiene una chata, o tiene un... ¿no? Puede tener lo que quiera, pero si usted sale al 63% de nuestra soberanía tiene agua, el litoral fluvial y marítimo, no tiene barco. La Argentina está presa en su propia chata, porque no tiene barcos, no tiene marina mercante, no tiene defensa, no tiene flota pesquera, es un país preso en su propia agua. Es un mundo que, además, y vamos desarrollando esto, ir hablando de la declaración de soberanía, que siempre lo he dicho que tocamos todos. Son muy pocos países que deciden a quién vendemos, ¿no? Dreyfus y algunos de los franceses, ¿no?, que preside la Cámara de Puertos y Negocios Comerciales, y junto con otros, ¿no? La OTAN, por hecho, la OTAN, el DUNGE,
ADN era monje, se quedó con Viterra, que en el caso de Sicilia. Bueno, hemos estudiado este libro, cada cosa es muchísimo, son 1000 páginas. Hemos estudiado cada una de estas empresas, cuál es su origen, qué lugar tiene la Argentina, qué lugar, cómo se incorpora al mercado internacional, cuál es la planificación tributaria que lleva el saqueo, cómo todos los años a los argentinos nos dicen que no hay dólares, pero nos roban 7.000 millones de dólares todos los años, ¿no? Analizan las mejores experiencias históricas, cuando sí pudimos ser un país portuario, industrial, científico, ¿no? Entonces, bueno, tiene todas esas cuestiones. América Soberana ya habla de que andamos recorriendo el país. Y ustedes, así, esta dificultad, esta pesadilla que están viviendo los argentinos, hace 4 o 5 años la palabra soberanía no existía. Bueno, no sé cómo será, pero algo está pasando de que se canta la patria no se vende, la patria se vende. Nadie puede negar que en el mundo estamos trabajando, estamos con viento de frentes huracanados, ¿no? Yo creo mucho en lo que dice el Papa Francisco. Papa Francisco habla del síndrome del 33. El síndrome del 33, recomiendo un libro que bueno, que tiene que ver con, lo dice para ubicar el momento express de la asunción del gobierno. Es un mundo de preguerra y explica por qué llegó Hitler al gobierno. Es un libro que se lo recomiendo. Esta cuestión del Papa, ¿no? Síndrome del 33. Es muy parecido a lo que está pasando ahora en el mundo. Estamos frente a un mundo, es un mundo que está en velo. Por un lado aparece la indiferencia, como que todo está bien, humano está bien, pero la indiferencia, la distancia. Por otro lado estamos en velo, porque hoy no sabes cuándo, como Sarajevo. Hay un acto que el mundo está en velo, no sabes cuándo las orgías nucleares, ¿no? Si esto es previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toda la política mundial se ha presidido, importante esto, toda la política mundial está presidida con perspectiva de guerras globales, el mundo se va cerrando, se cerró una etapa de la superpotencia económica, política y militar de los Estados Unidos, la globalización, no existe más eso. El mundo se está desglobalizando, se está desacoplando. Y esos acoples traen nuevos acoples. Y esos acoples vienen los bloques. Y después de los bloques viene la guerra. Porque la política es la ciencia. Y la humanidad tiene entonces estos comportamientos que podemos tomar como referencia. Entonces, es un mundo que está en esa situación, ¿no? Por eso estoy convencido que la lucha, la causa, la lucha de todos los pueblos del mundo tiene que ser la lucha por la paz justa y duradera. Porque estos tipos nos están metiendo en una situación tremenda, de consecuencia impredecible. ¿Qué tiene que ver todo esto, Arellano? Lo que estoy queriendo decir es que se abrió un nuevo reparto del mundo. Un mundo repartido. Que se vuelva a repartir bajo un paraguas político que preside todos los fenómenos del mundo, la perspectiva de guerra global. Y los territorios, y los países, y las mercancías,
dejan de ser solo mercancía o solo territorio para convertirse en un arma. Es clave en la geopolítica, ese es el dato fundamental de la geopolítica mundial. Y no podemos analizar estos fenómenos por fuera, si no podemos analizar sin ningún fenómeno que sucede en el mundo por fuera de él. Ni la migración, ni los ciclos económicos, ni los desacople, ni la guerra comercial, ni la guerra monetaria. ¿Se entiende? La Argentina, como estos temas se han abandonado, cosa que no abandonan estos hombres, nunca. Hablar de geopolítica en lo internacional para poder entender los fenómenos particulares, es decir, lo particular, lo general para lo particular para lo general, eso se ha ido marginando, no existe, ¿no? Porque todo está sujeto a la presión y el bombardeo de lo concreto, contraponen lo concreto, lo real, lo posible. Y además eso viene atravesado por el profundo oportunismo. Pero cuando uno pierde 10 minutos en esto, bueno, ese es el mundo que no estamos fuera de ese, estamos adentro. La soja, las máquinas que están aquí, la industria, ¿no? El río, los mares, el agua dulce, la proteína, están dentro de ese. Esto es muy importante, que yo entiendo. Entonces, es decir, venimos sembrando, claro, la Argentina, como no es cualquier país del mundo, es uno de los países octavo palacio del mundo, lo que decimos. La Argentina, ustedes ya han visto a Laura Richardson, la que comanda el Comando Sur de los Estados Unidos, dijo, el pulmón del mundo está, ¿dónde está el pulmón del mundo? En la patria de América Latina. El Amazonas, el pulmón del mundo, el agua, 31% del agua dulce, ¿dónde está? ¿No? En América Latina. El agua dulce, representa el 70% de la agricultura. Sin agua, no hay agricultura. Sin agua, no hay industria. Representa el 20% de la industria. ¿No? Sin agua, no hay vida. Sin agua, nuestro cuerpo es el 70-80% agua. Pero bueno, tenemos los pasos bioceánicos, somos un país bicontinental, hay vencimiento en el 2032 sobre el continente antártico, por eso quieren por una base militar, bueno, conjuntamente con los Estados Unidos. Y si ese es el mundo, que lo podemos ignorar, lo podemos silenciar, podemos apagar la radio, pero un día te levantaste y es muy importante ubicar cómo los fenómenos, ¿no? Entonces, el segundo reservorio de agua dulce que tenemos es el petróleo, ¿no? La Argentina, ustedes vieron que Europa se está hundiendo, ¿por qué? Porque no tiene energía, la Argentina tiene energía, todo el mundo viene por esto, se aprobaron la ley RIGI, en 5 años que llevase todo, la línea de saqueo, la política de saqueo, posible, los 3.000 kilómetros que tenemos de cordillera en los 64 minerales, ¿no? Y el litio, que es, bueno, el futuro, todo el mundo quiere. Esto es importante. Si dijimos que los alimentos, ¿no? Las energías, ¿no? Los recursos humanos, ¿no? Fundamentales, pasan a tener ese doble carácter. Es importante esto tenerlo en cuenta. Entonces, contarle que decimos que ustedes vieron los conflictos en Medio Oriente. Los conflictos en Medio Oriente están viendo que ninguna guerra se puede ganar sin energía. Y ahí está el 40% del saldo exportable del mundo.
Ustedes vieron que en la Segunda Guerra Mundial estos locos que están trabajando para ¿no? Terminó con los camellos. Los ejércitos terminaron, no tenían combustible. ¿Qué problema tuvo Alemania, tuvo Europa y tiene Europa? Por lo tanto, si usted no puede explicar ningún fenómeno de lo que está pasando, de lo que está la guerra que estamos viendo, por fuera de este fenómeno que les estoy mencionando. Y ustedes tampoco van a explicar el conflicto de Ucrania, que tiene una cantidad de vistas, pero que tiene está claro que está el cerco de la URSS, inundada Rusia, pero está claro que Rusia Ucrania tiene trigo, tiene mar, tiene puerto, tiene 16 millones de la tierra negra más importante. Y tiene saldos contables de trigo. Y entonces América Latina tiene la proteína del siglo XXI, que es la soja, que es esta cuenca del plata. Que la División Internacional del Trabajo no obedece a los países, sino que obedece a regiones, obedece a unidades demográficas, pero sobre todo productivas. Entonces, yo no iba a hablar de esto, pero Juan me dijo, no hay que hablar de esto. Entonces, para hacerla muy breve, es decir, el 40% de la seguridad alimentaria está en la cuenca del plata. La Segunda Guerra Mundial la cubrió los Estados Unidos y el Río de la Plata. Por eso la Segunda Guerra empezó en el 38 en el Río de la Plata. Ustedes vieron que hubo un combate en el Río de la Plata. El banco más importante alemán estuvo en el Río de la Plata. No te va a Montevideo y te encontrás con el acta. ¿Y por qué? Y porque era la ruta, estaban los de un lado de los frigoríficos, del lado de Montevideo, Colonia, ¿no? Y de este lado, claro, estaban todos los frigoríficos. Claro, estaba el Anglo Fragmento. Bueno, después de este lado estaban todos los de La Plata, todos los de Avellaneda, Zárate, Rosario, ¿no? Parece que estamos perdiendo tiempo y que nos estamos yendo por la rama, pero no. Esto es lo que se discute con le cose tiqui, pero lo que se discute, el oro, el que ver, lo que discute el G7, claro, no hay un tic-tac, ¿se entiende? No, bueno, hay que firmarte toda esta explicación. Pero la proteína del siglo XXI es la soja. Y el que tiene, en el mundo tiene, el mundo no cuánto produce, sino que como el petróleo, no es cuánto petróleo tenemos, no es cuánto petróleo consumimos, sino qué saldo exportable tenemos. ¿Y qué lugar tenés en la principal división del mundo entre países opresores y países opresores? ¿No? Entonces la Argentina, América Latina, ocupa un lugar de países oprimidos y tiene un recurso estratégico que está primero que el petróleo, el alimento. No es, lo primero que está es el alimento. O sea, si no tenés alimento, te morís. ¿No? Y agua. Entonces, de esas 700 millones de toneladas que tiene el mundo, ¿no? 300 millones la tiene la cuenca del Plata. Hasta hace muy poquito era Estados Unidos la que cubría la seguridad alimentaria, particularmente de China. Hoy la seguridad alimentaria la cubre Brasil y la cuenca del Plata. ¿Se entiende? Nadie puede ganar una guerra de lo que están pensando estos tipos si uno controla la cuenca. A partir de ahí, entender la licitación, entender por qué no quiere que tengamos puertos, por qué no quiere que tengamos humanos, que no tengamos la industria. A ver, se entiende todo.
Y lo que hay que reconocerle a este gobierno, tiene absolutamente claro a dónde quiere ir, a dónde se quiere alinear. Y que además tendrá algunos tips, no me gusta mucho eso. El hombre tiene propuestas, presentó 3 constituciones, metió un DNU con 600 y pico artículos, y después presentó la ley base, y después no sé qué ley presentó, y todos los días tenés decretos, resoluciones. Y ahora yo pregunto, ¿cuál es la propuesta del campo nacional y popular? Y entonces yo, después de todo esto acá que Juan, honesto, yo lo quiero muchísimo. Dije unas cositas de nada más, como una pincelada, ¿no es cierto?, para entender todo lo que puedo decir después, es muy cortito. Entonces, el mundo está ahí, y nosotros qué lugar tenemos en ese mundo. Y al ser el octavo palacio, todo quiere nuestro petróleo, ¿no es cierto?, quieren el agua dulce, quieren la proteína, quieren el litio, quieren el territorio. ¿No se entiende? Esto es muy importante. Entonces, nadie puede ganar una guerra. Si no, claro, bueno, ahí viene la subordinación, todos los instrumentos de subordinación. Si usted tiene 63% agua, no tiene barco. Paraguay tiene la flota más grande de... Claro, totalmente. Entonces, bueno, nosotros escribimos todo esto acá, hablamos de litio, hablamos de petróleo, es una invitación para que lo lean, es una pincelada, esto yo les explico mucho que es sentido. Pero el tema es, les quiero contar algo, ¿por qué surgió? De estos 500 páginas de tener que prender la luz, ¿por qué pasamos las fotitos estas? ¿No? Estas fotitos acá, estas infografías. Estas infografías tienen un origen. ¿Por qué? Tomamos la experiencia internacional. Todos saben que va a haber una revolución en las comunicaciones. Tomamos la experiencia histórica internacional. Perón en el 37 hace un viaje, va a Estados Unidos, a Italia, está en Alemania, antes de ser Perón, y va a la primera experiencia de los trabajadores de tener poder como fue en Rusia, la Revolución Rusa, era la primera experiencia, ¿no?, de los trabajadores, socialismo, y se encontraron entre todos los fenómenos, se encontraron con el problema de, bueno, Lenin desarrolló la legislación para especializar ¿no? Y eso desarrollaron el plan quinquenal. Perón se trajo el plan quinquenal como experiencia internacional de ese viaje. Y lo otro es que el gran drama que tenía esa experiencia de que el 90% de la población vivía en el campo, era, bueno, el absolutismo, el feudalismo, casi medieval, arado de madera, el 90% de la población rural, analfabeta, semi-analfabeta, desabuelo, ¿no? Entonces tenían un gran problema en la población. Entonces ellos habían desarrollado un plan a corto, mediano y largo plazo de manera integral en todos los campos de esa experiencia, plan quinquenal. Pero el problema es cómo se lo comunica a la mayoría. Porque si vos agarrás, esos, ¿cómo se les puede llamar? Eran todos 1000 páginas, salud, industria, guerra, defensa, ¿quién se los da? Entonces, pero tenían que comunicárselo. ¿Cómo lo resolvieron? Sí, lo resolvieron a través de la gráfica. Y entonces, a través de una foto, una propuesta
una idea central. O sea, que tiene que ver con una propuesta o una denuncia o un objetivo. ¿Se entiende? Los tipos resolvieron ese tema. Perón, ¿qué hizo? Vino, juntó 200 intelectuales de todas las corrientes, formuló una propuesta para la Argentina. No fue una propuesta, fue una realización con los límites que quiera. Pero la Argentina tuvo un proyecto. Tuvo una planificación. ¿No? Tomó lo mejor de las corrientes del radicalismo, tomó de los socialistas, tomó de los anarquistas, tomó de los comunistas, tomó de los milicos de distintas corrientes, de los laboristas. Fue tomando todo eso, elaboró un plan para la Argentina, que fue el plan quinquenal, que tuvo varias etapas. ¿Y qué hizo? Le puso 100 imágenes. Mi abuela, que no sabía escribir, ¿me entendés? Entendió la ley del Pedro Morales. Entonces mi abuela no sabía. Mi abuelo era rico, ¿no? Pero sabía qué derecho le tocaba. Una fotito que tenía 2 palabras, 3 párrafos. Ustedes vieron que ahora en la Constitución es un flyer, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos buscando con estas imágenes. Estas imágenes arrancan en contra de la gente. Arranca, por ejemplo, muy bello, algo así. Entonces, está bien los libros, está bien entonces la política, es muy importante. Pero ¿cómo le llegamos a los pibes? No, más vale por el teléfono, no es una forma de las millones que hay que buscar. Pero tenemos que entrar con una imagen. Nosotros aquí arrancamos con el tema, ¿no es cierto?, del mapa de la Argentina. Este mapa de que todos creo que nosotros aquí nos criamos con la idea de que el centro de la Argentina era Córdoba, ¿no? Que la Argentina terminaba en Tierra del Fuego. Yo no estuve, ¿no? Y nunca, todavía me cuesta representarme en mi cabeza, piénsenlo, representarlo en nuestra cabeza, que somos de que la Argentina es bicontinental, que tiene los pasos bioceánicos, ¿no? O sea, ¿dónde empieza y dónde termina la Argentina? Fíjense si tenemos un problema. Si no sabemos a dónde empieza y a dónde termina la Argentina, estamos en un problema. Y si eso no está en las escuelas, estamos en un problema. Y si encima no sabemos qué es lo que tenemos, peor. Y si encima, o sea, ¿por qué? Porque si sabemos, si la conocemos, la queremos, la amamos y podemos soñar, la podemos pensar, la podemos practicar. Pero si no la conocemos, entonces la primera tarea es conocer. Conocer para defender. Defender para amar. Amar para liberar. ¿Liberar qué quiere decir? Que es nuestro. Pero si usted tiene el 8º Palacio del Mundo y no lo tiene en la cabeza, si no sabe dónde empieza su país, estamos perdidos, ¿no? Y todo el mundo viene por esto por las razones. Y aquí mostramos el mapa, otro mapa que tiene que ver con esto, ¿no? Que la principal base militar y la ocupación de Malvinas. Y aquí hay gente que puede hablar de esto. Hay otras cosas, como tenemos lo que hemos tenido, no es una derrota. Hemos tenido una derrota cultural, ideológica. Y acá hay que trabajar. Así como es importante esto para meter una idea, una puerta de entrada para inquietar, acá hay que trabajar, hay que estudiar, hay que leer. Entonces, los argentinos nunca podemos renunciar al comercio. ¿De dónde salió que los países renuncian a tener soberanía del comercio? Que es lo que producís y menos un país dependiente.
¿Se entiende? Ya hemos renunciado, necesitamos hacer una batalla cultural que tiene que ver con recuperar nuestro comercio, es decir, a quién le compramos, cómo vendemos. Lo importante es que es No, ahora claro, bueno, y después podemos renunciar los argentinos, ¿no es cierto?, a tener una banca, que esto que decía Juan hoy, la ley de entidades financieras. ¿Cómo va a tener 63 bancos y 62 que son privados y la mayoría son extranjeros? ¿Dónde se dio? ¿Se entiende? Entonces, esto tenemos que trabajarlo como podamos. Y no hay lucha pequeña. No hay lucha pequeña. Jamás. Una acotación. Para importar una bicicleta, paga todo. No paga ni un impuesto, nada. Para importar repuestos para esa bicicleta. Claro, tenés que pagar. Entonces, la Argentina no puede renunciar al crédito. Acá mostramos así qué cosas básicas tenemos puerta de entrada para hablar de estos temas. Lo estamos llevando a la biblioteca. Bueno, el tema del crédito, que parecen, y después hay cosas. Nosotros rechazamos cualquier Estado que sea corrupto, parasitario, burocrático. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que renuncie a la paz. Entonces, la principal tarea de un político, de la política, de los partidos que están tan preocupados por mantener cada uno que tiene sus derechos, y porque queremos que se fortalezcan, crezcan, ¿no? Pero muy preocupado. Entonces, nunca puede renunciar que la principal tarea es ser, administrar, organizarla. Esa es la principal tarea. Entonces, si uno organiza el territorio, ahí tienen un mapa donde están todas las empresas. Mira, ¿eh? Bueno, acá tenemos el mapa este, ¿no? Fíjense, esta banderita, ¿ven? Todas las empresas. Entonces, tenemos vacas muertas, se está hundiendo Europa. ¿Por qué? Porque no tiene energía. Medio Oriente está en guerra, a veces registrado, porque quieren el petróleo. Y nosotros tenemos la posibilidad de industrializarlo, estamos acá en las paredes, una ciudad industrial. ¿Qué sueño tenemos? Industrializar. Tenemos 108 millones de puestos de trabajo industriales. Ese es nuestro sueño. El mundo se divide entre libre cambio y protección. Bueno, fíjense, Trump habla de proteccionismo, pero para afuera es libre cambio. Claro, para él es protección. Para afuera, ¿no? Claro, entonces, nosotros tenemos que si sepan los niños, y no tan niños, que nació el capitalismo, el imperialismo, de todas las formas, libre cambio y protección. Si nosotros no tenemos una política proteccionista de proteger el mercado interno, internacional, ¿cómo va a regular las exportaciones a mansalva, en altura? ¿No? Entonces, además que nos promueven este modelo, esta batalla cultural de que si nosotros le contestamos con exportar más, no alcanza. Este cuentito, como único camino en Argentina, en forma integrarse al mercado mundial, de forma unilateral, de forma especializada, y como único camino exportar, bueno, hace 40 años. ¿Ellos qué dicen? Producir más para exportar más, para tener más dólares que van seguramente al pago de deudas ilegítimas, que seguramente van a la fuga de las casas matrices porque la industria está en lo fundamental subordinada y sus utilidades van a la fuga. Tenemos un PBI afuera. La Argentina sufre una descapitalización total. El trabajo argentino termina en utilidades
con deudas ilegítimas, las cosechas se multiplicaron por 4 y estamos más iguales o más desiguales. Más humanizados, menos deshumanizados. ¿Saben cuánto exportábamos en el 74? 75, 24.000 millones de dólares de Producto Interno. Ahora 75.000 por ahí. Bueno, por 4. La cosecha, ¿ustedes vieron la productividad? Bueno, tenemos el 50% de la sociedad. Por eso el Papa Francisco dice, es un progreso que mata. Desarrollo, innovación, crecimiento, industria, todo lo que tenemos. Pero para la igualdad, para la felicidad, la economía, primero está la mujer, el hombre, la mujer, el bien de hijos, y después está la economía. Hay algo que se subordina a algo. Vos no podés producir proteína para el mundo y la gente se carga de proteína. Y lo digo así porque me duele hasta los huesos, como una argentina. Porque podemos perder todo, pero jamás. Cuando la humanidad, ¿no es cierto?, entra en una fase donde lo humano le es ajeno, a vos te pide parece algo muy, ¿no? Te molesta que te pida un chiquito de te molesta ver lo sucio, te molesta que te pida que te limpie el vidrio, te molesta, ¿no? Cuando se cruza ese límite, así vino Hitler. Cuando es indiferente a lo humano, se cruza un límite que se paga muy caro. Yo digo esto porque todos estos pueblos somos hijos de inmigrantes. Mi abuelo, acá venían 300.000 a juntar la cosecha. El 80% se volvía porque eran terriblemente explotados por los terratenientes. ¿No? Por eso vino el grito del coro. Entonces, bueno, claro. Y entonces, hoy está lo del Paraná, ¿no? Estamos en esta cruzada, tiene que hacer una empresa belga. Que toca el Paraná. Damos 12.000 millones de dólares al año a Uruguay, porque los barcos no pueden salir, no se termina, no hacen el canal Magdalena. Claro. Entonces, tiene que completar la carga de Uruguay porque hay más profundidad, y acá no puede salir completa. Claro. Tocaba, pero no hay canal. Bueno, todo eso es lo que están discutiendo. Nosotros venimos el 20 de noviembre, le damos una frasecita, una cosita así. Lo hicimos, cada esta gráfica la fuimos haciendo, Banco Nación lo hicimos con los bancarios. La propuesta para la industria, esto tiene 3 partes. Una parte que es de propuesta, llorar, de diagnóstico está. De denuncia estamos yendo. Tiene que decir cómo salir. ¿Se entiende? Por eso esto arranca diferente. Arranca con la propuesta. Después tiene qué tenemos que defender de estas 85 gráficas y al final amplía la discusión. Porque como me dijo mi maestro Juan, nunca puede triunfar ningún objetivo si usted no tiene claro quiénes son los amigos y quiénes son los amigos. Va a fracasar antes de vencer. Entonces la denuncia tiene como principal espíritu, no tanto por la denuncia, sino de saber quiénes son los enemigos y quiénes son los enemigos. Y para ser más preciso, quiénes son los enemigos principales, para dar el golpe principal. Y si en eso hay que hacer concesiones, pero bueno, no, muchísimas gracias por esta charla. Les dejo una cosita nada más. Venimos construyendo este sueño, ¿no? Hicimos el año pasado, no hacemos culto a los libros, lo ponemos para poner movimientos. Hicimos el primer encuentro federal por la soberanía, ¿no? Juntamos lo mejor de la intelectualidad, sectores de todas las corrientes políticas, académicas, científicos. Es decir, fuimos juntando
los mejores, que tienen los mismos sueños de Harvard, está buscando. Y bueno, este año hicimos un segundo encuentro, hubo 2.000 participantes, 140, ¿no es cierto?, panelistas, un panel taller, ¿no? Donde las mesas no son tan así, son más redondas, y además 21 temáticas. Porque se habla tanta banalidad. Bueno, discutir un poquito otro tema que hace poco, ¿no? Muy lindo con ¿se entiende? Vale. Entonces acá abordamos, ¿para qué? Para empezar a usar. No puede tener dos constituciones de propuesta y vos no tenés ninguna. ¿Bien? Vos tenés delito, para acá, para allá, yo, vos, no se termina. ¿Cuántas veces chocó la cabecita? ¿Cuántas veces vamos a chocar la cabecita? Si no queremos chocar la cabecita, si queremos enamorar a las nuevas generaciones, lo tenemos que hacer como sobre la base de eso. Tenés que enamorar de un proyecto, de un objetivo, de un desafío. Bueno, en esa lucha lo hacemos, tomando lo mejor de nuestra historia, del presente, de las distintas corrientes, ¿no? Y en esa lucha estamos, ¿no? Y lo último, decirle que el 20 de noviembre, todos saben que hubo una guerra en Paraná, que fue equivalente al cruce de los Andes, así lo concebía el general Zavala. Pero fue ocultada, porque toda la historia argentina fue falsificada. No mintieron, eso es la verdad. Y los inmigrantes que vinieron también, te imaginas, llegaron, nos pintaron los indios de una manera, acá hubo un exterminio del negro, del indio. Con la 2660 sigue. Claro, y ahora le quieren continuar. No lo quieren continuar. Pero esos negros, esos indios, esos paisanos, son los que hicieron la emancipación. Esos que derramaron la sangre en la guerra, que fue un conflicto que duró 12 años, que lo concebía San Martín como, claro, porque lo que buscan, San Martín como concebía este conflicto, lo concebía como algo, como una prolongación de la emancipación. No recibimos la emancipación de los ¿no? ¿Y a qué venía? Primero, patria grande, patria chica. Nosotros habíamos logrado la independencia en 1824, 25. En ahí nomás nos sacaron, porque el país nuestro iba a tener que recibir el decreto de la plata. Ahí nos sacaron muy. Claro. Después nos sacaron al Paraguay, teníamos la situación del Paraguay. Después que nos sacaron, Uruguay. Fueron, ¿no? Patria grande, patria chica. La política de los ingleses y los franceses era la balcanización, la atomización, cortar en feta en 10.000 pedazos a la patria grande y lo que era el virreinato arriba de la plata. Y en el 33 que hicieron, nos robaron. Por eso no vaciló el gran maestro, nuestro general San Martín, en apoyar decididamente el momento, porque estaba en juego la integridad. Lo que ellos no podían permitir. Lo que no podían permitir es que se constituyera un Estado equivalente a los Estados Unidos, que se pudiera consolidar la formación de Estado-nación de una magnitud comparable con el mayor de Estados Unidos. Entonces, si nosotros, eso es lo que tenían que evitar, no podíamos tener de este lado de Mississippi y del otro lado de Mississippi una confederación unificada de Estados-nación. No, tendrían que balcanizar. Esto que estamos hablando de historia no es historia, no estoy hablando del pasado, estoy hablando del presente. La política, todo otro tipo es balcanizar, dividir, por lo tanto tenemos una política. Y lo otro que ahí vinieron con los bloqueos
no con 100 puntos mercantes para enterrar una posibilidad de industrialización. Hay un pequeño desarrollo de manufactura, una industria, digamos, artesanal de la época, pero esos 100 buques venían para inundar la cuenca del Plata de productos importados franceses y ingleses, para enterrar toda posibilidad de desarrollo en el interior de la industria. Algo tiene que ver con ahora, porque si después de los ferrocarriles importamos los durmientes, importamos los vagones, importamos los trenes, salimos de acá y nos va a encontrar un vehículo argentino llano, un pedacito. Bueno, detrás de eso está la situación y los sufrimientos de la nación. Entonces eso tiene mucha evidencia, esa historia, y además como creo, lo que tienen que ocultarlo a nuestros niños, porque los paisanos, los gauchos, los indios, ese gran tipo anónimo, combatieron las mujeres, los niños, los ancianos. Fue una guerra de la cuenca, fue una guerra del río Uruguay, fue una guerra popular que se libró, fue una guerra de recursos, fue una guerra popular, fue una guerra que en realidad el conflicto duró 13 años y derrotamos a la fruta y los humillamos. Nunca nos van a perdonar. Y los franceses, porque esta patria tiene patria de Dios. No somos, como dicen algunos, estamos en dificultades y el mundo está, pero tenemos páginas curiosas. Entonces, con ese espíritu estamos acá, ¿no? Con los sueños y la esperanza, y aquí esto acá está orientado a esto, ¿no? Ojalá que sea un granito de arena, y lo dejo con Juan y con la pregunta que quieren hacer. Me fui un poquito por las ramas, pero No, fue un perfecto desarrollo de la discusión geopolítica. Y, perdón, hiciste un perfecto desarrollo de la situación geopolítica y del lugar que de alguna manera instalaron y a quién instalaron. El tema es el siguiente. Esto, más allá de los aspectos de la limitación de la producción que tiene instalado, hay también, para mí, una limitación en lo que es la relación social, porque el proceso de acumulación que necesitan supone la exclusión de gran parte y de la que de alguna manera la población trabajadora tenga cada vez menos ingresos y esté más subordinada. Entonces, creo que en el marco también de la lucha por esa soberanía, entra también la lucha por la justicia. sí, claro. Si la patria se libera, y si hay un tema de lo nacional, eso es uno de los grandes temas más complejos. Creo que era una de las consignas nuestras en el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, con soberanía y justicia social. Es una relación. Y muy bien decís, Juan, es decir, el capitalismo tan voraz, ¿no?, que necesita el ejército de esa. Es decir, muchas veces que es el ejército reserva una categoría que usaba Carlos Marx, ¿no?, que no ha muerto, y a Manuel Serrat, él explicaba, dice, bueno, ¿qué es lo que te regula el salario? ¿Quieren que lo salga bajo? Bueno, ¿qué es lo que te regula? Lo fundamental, no lo único,
está la política, un montón de cosas que intervienen, pero lo que lo determina es, digamos así, la oferta y la demanda en un sentido. Vos tenés un 30%, un 20%, con eso regula el salario. Se lo voy a aplicar más fácil. En Arteaga, es un país muy bonito, muy chiquito, pero muy industrial. Se mataban por los soldadores. Claro. Hacía gato, todo eso. No. Se mataban por los obreros. Pero Cruz Alta había de su ocupación. Los obreros de Arteaga ganaban el doble y ahí determinaban lo que no querían hacer. ¿Por qué? Porque había pleno empleo. ¿No? Y si había un obrero calificado, un soldador, se mataba. No para traerlo. Pero ¿por qué era eso? Porque había plena ocupación y calidad. ¿No? Y en Cruz Alta, no, le pagaban la mitad. ¿No? El convenio lo ponía los obreros, porque vos tenés un soldador, y el soldador, para que venga, el convenio ya era el convenio lo establecía, tenía un poder, además de la negociación colectiva, la negociación individual, ¿se entiende? Pero la realidad de la Argentina, con semejante digamos, desocupación estructural, si no te gusta, te vas. Y por lo tanto, el salario y más otros factores que intervienen, es tremenda la superexplotación que están sufriendo y además una cosa que están haciendo, por ejemplo, en el SWIFT, ponen todos pibitos de 18 años, no dejan nadie que conozca un convenio colectivo, un derecho, nada. Entonces, el mundo empieza con ello. Lo explotan 4 o 5 años. Cuando yo estaba en la fábrica, antes, un obrero, vos lo veías, día que gana, tenés 60 años, 40 años en fábrica, y los otros díamos, nosotros jugábamos con los mayores. Hacía 40 años está en la fábrica, ahora. No, está 10 años y no se ve más, se te rompió una rótula, se te rompió un brazo, o se te rompió la muñeca, ¿no? Como dicen los pibes, te liquida. Entonces sí, bueno, yo creo que eso es fundamental. Por eso digo, yo lo digo desde, lo planteo un poquito por el humanismo. Si la patria se libera, te puede dar. Si la patria no se libera, ¿qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Lo que no tiene, no te va a dar. El petróleo está todo afuera. Tenemos que liberarla y a partir de ahí es una relación, no es una relación. Está claro que el motor, por eso es importante, digamos, ¿no? Combinar esto con el humanismo, con la lucha que está, ¿no? Por eso lo hicimos así, también por lo bueno así, están peleando todo el año. Vinieron la lucha de los puestos de trabajo por una serie argentina, etc. Pero bueno, Son idiotas, claro, son ahí porque no podés hablar de independencia sin el motor de la acción que es claro. el de la clase popular. Y no va a ser. Si no, no. Está todo lindo, Luciano. ¿Pero Claro. quién va a hacer esto? Claro. ¿Quién va a hacer esto? No, decía, creo que era un cuento de Natis. No sé si se acuerdan. ¿Quién va a pagar esto? Hay un cuento de Naticina que decía, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a hacer esto? Y si lo ganamos la gente, estamos locos. Sí, es por eso la lucha de los sectores populares por su reivindicación se inserta también en lo que tiene que ser la lucha global por la soberanía, pero no solamente territorial, la soberanía económica, la soberanía política y la soberanía personal. Que cada uno de los argentinos nos sentamos soberanos de nosotros. Porque el nivel de dependencia cultural que se ha estado instalando en nuestro país es espantoso. La colonización no es simplemente que vienen y se instalan. Nos rompen el mate. El actor interno y la gente del cerebro, hay mucho logro de los lectores. Entonces, quizás yo vengo de otra época y
El concepto es este. Luciano, esta mañana estábamos en la radio, que casualmente estuvo presente en la charla de ahora. Y si bien son dos posturas distintas, digamos, dos enfoques o dos trincheras distintas, se combinan ambas porque, digamos, trascienden información, apuntan a sectores de la ley que no se están cumpliendo, es decir, estamos dejando la Constitución como una reliquia del pasado, pero acá hay algo en el discurso que hoy con mi amigo en la radio hablamos, él es ferretero, de hecho conoce, como dice Moreno, ¿no? Lo que es hacer un remito y lo que es hacer el público agarrar una máquina. Yo decía, mira, a mí me encanta lo que dice Gaón, pero dice, ¿cómo lo transmitimos esto? Porque eso es fundamental, esto del mensaje, del impacto que tiene que generar en muchos. Porque además hay algo que desde acá estamos diciendo que está prohibido por las grandes élites internacionales. Ustedes hablan de reindustrialización. Y esto lo digo con cariño y lo digo con, de forma metafórica. Bueno, saben que del otro lado hay una campaña de desindustrialización. Entonces digo, ¿cómo contrarrestamos el discurso? Estamos hablando de que se está viviendo el sexto tecnoparadigma. Y acá nosotros estamos preocupados realmente por el sector agropecuario, por la exportación, cuando ellos quieren concentrar, como decís vos, todos los recursos. Todo. ¿Cómo lo hacen? Un sistema financiero. Es decir, ¿por qué no se termina la guerra en Ucrania? Porque BlackRock se compró toda la tierra de Ucrania y no quiere perder sus posiciones. Y aunque tenga que morir el pueblo de Ucrania entero, siguen molestando a Rusia. Que dicho sea de paso, hubo un plan en el año 50 y más atrás también, que la quieren dividir en 25 estados. O sea, no, Ucrania está, pero quieren dividir a Rusia. Entonces, sí es complejo el tema de la política. Y en este momento creo yo, Luciano, que estamos necesitando un socio estratégico. Y es hora de decir, bueno, a ver, ¿qué sector tiene algo de oído para escuchar esa? Sin ninguna duda, también, por eso el tema que quede claro, el tema del enemigo principal. Esto es muy importante, en geopolítica. Pero yo voy a hablar de otra cosa y comparto todo lo que ha dicho, comparto totalmente. Simplemente quiero incorporar algo. Por eso hablé de la guerra del Paraguay. ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Y quiénes hablan? Y acá lo que se secundariza, que nuestros aliados estratégicos en primer lugar, que se habla muy poco, o no se habla, porque una cosa es tener las contradicciones de la disputa internacional y cómo nos movemos frente a eso, y que no son todos los mismos, y que hay enemigo principal. Y otra cosa es presentar eso como que Argentina se salva por eso. Esto lo digo en relación a distintas corrientes, que no hablan o no tenemos filo quiénes son nuestros aliados. En primer lugar, nuestros países líderes. El BRIC está muy bien, ¿no? ¿Quiénes son nuestros aliados en el BRIC? Y en la patria grande, nuestra patria grande. Son nuestros países, la guerra, el eje de acumulación del capitalismo entre el Pacífico. El eje de acumulación entre el Pacífico y particularmente en China. Toda la industria, como bien decía, está en un proceso de reconversión. La industria se está reconvirtiendo. La innovación del mundo está presidida con perspectiva de guerra. Entonces,
Chile tiene 5.000 kilómetros sobre donde se va a desarrollar la guerra. ¿Qué política activa tenemos con Chile? Con los hermanos chilenos. Y que hay provocación y trabajan activamente para dividirnos de Chile. De adentro y de afuera. Cuando hablo que trabajan como factor interno, eso de hablar del imperio y no hablar que el imperio es un factor interno, como viene explicado, empezando por lo cultural. Si trabajan desde adentro de la Argentina y desde adentro de Chile para hacerlo, y tenemos causa común con Chile. Tenemos la causa de la Antártida. ¿No? Tenemos, si la guerra se va del Pacífico, la frontera de 5.000 kilómetros. ¿Y qué lugar ocupa eso, la política activa de unidad con los pueblos? Lo mismo con Bolivia. ¿Qué política activa tenemos con los pueblos bolivianos, con los gobiernos bolivianos? Esa unidad que tenemos que construir. Lo mismo con el Paraguay. En el último conflicto que hubo sobre el tema de la guerra, se movilizaron el ejército paraguayo y lo metieron en la frontera para enfrentarnos a la Argentina. Y yo estuve en el Paraguay, estuve en Bolivia, vivo con Evo y trabajan activamente la división con nuestros hermanos chilenos, con los bolivianos y los bolistas, con los paraguayos y los paragüistas, y trabajan activamente para dividir con nuestros hermanos uruguayos. Y nosotros cuando, entonces, ¿quiénes son nuestros aliados estratégicos? Una cosa es cómo nos ubicamos frente al mundo, es flexible y dinámico, no estático. Pero a mí, China me quiere inundar, y China tiene 2 bases militares acá. Entonces no hay imperialismo bueno. Nosotros estamos por la libre y autodeterminación de los pueblos. Quiero ser claro sobre esto. Y a los argentinos nos va a salvar, a los argentinos, bueno, esta unidad, pero es importante porque parece que nos salvamos con la otra parte. No, tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta porque hoy la base es de los ingleses. Si vamos a hablar del enemigo principal, tenemos una parte de nuestro territorio ocupado, que la principal base de la OTAN en Malvinas. Tenemos una parte ocupada y tenemos la principal base militar para toda la. Y ese problema no es un problema de Argentina, es un problema para Brasil. Es un problema para todos los países hermanos que haya una base con proyección continental. Y eso es un punto a favor, pero hay que trabajar. No es un problema de la Argentina, es un problema regional. Y entonces acá nos empiezan las barbas todo el tiempo de qué lado estamos. Y es un tema. Y lo nuestro, nuestra estrategia. ¿Cuál es la nuestra? No queremos ser patio trasero de nada. Por cada tonelada que se lleva China nos trae 16 toneladas de productos industriales. Millones y millones de horas nos inundan con su producto y entierran nuestra industria. Entonces eso también hay que ponerlo arriba de la mesa. ¿No? Y hoy se quieren quedar con el Paraná, también. Y los franceses se quieren quedar. Y los ingleses tienen Malvinas. Y los Estados Unidos tienen lo que quieren y son hegemónicos. Porque en el río Paraná son hegemónicos. Y en el sur se quieren meter. Porque no toleran que Inglaterra tenga una base militar con proyección en su patio trasero, como ellos lo consideran, quieren armar una base junto con estos tipos. No, es simplemente ampliarlo. Pero ser cuidador, digamos, claro, sería como una charla entera, porque yo dije solamente algunos párrafos. Lo que yo quiero saber, del punto de vista de la Argentina, yo sueño, la autonomía y la soberanía se condensa en la planificación de un país. Tiene un proyecto. Si usted no tiene proyecto, que no se sabe cuál es,
porque son las carpetas de vaca muerta, son las 30 carpetas de las corporaciones internacionales y donde la política hace de intermediaria. ¿No? Seguro, tenemos un millón de vaca muerta, tenemos IPF, tenemos... Claro, claro, sí, claro. Entonces, nada, es importante esto, está muy bueno lo que usted plantea, no confundir, pero al mismo tiempo ampliar. Yo creo que así como nos falta esto, ¿cuál es el proyecto? Si vos no tenés proyecto, tenés colonizado tu cabeza. ¿Cuál es el proyecto político? Entonces, eso te entran todas las balas porque vos no sabés a dónde querés ir. ¿No? ¿Por qué te entran todas las balas? No, porque dijo esto, no. ¿Dónde querés? ¿Cuál es tu posición donde querés vos? Pero si no le pongo a explicar, ustedes vieron que los actos no se hablan. ¿Qué propuesta tenés para los actos? ¿Qué propuesta tenés para la... ¿Qué propuesta tenés? No se habla. Le digo, yo le dije, la manera que toda la trabaja. Entonces, ¿qué proyecto, qué política activa? Si no queremos que no balcanice. Ellos tienen proyectos de balcanizar la Argentina, ¿no? Todo eso. Pero bueno, se está haciendo muy largo, yo me se agradezco muchísimo. Siempre le dio resultados. Fíjate que se está aquí, que decía vos, se demonizó diciendo que era fascista, que era nazi, y que tenía un porque era Listo, era un contexto histórico distinto. Bueno. No, y tiene punto de referencia, porque ¿sabes dónde se construye ese plan quinquenal? Previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué entendió Perón? Que la verdadera política es la política internacional, la geopolítica. ¿Cómo va a ser la política? Mirá lo que no. ¿Y qué entendió Perón? El mundo preguerra. ¿Y qué entendió Perón después de la posguerra? Te lo dice alguien que no entendió. Y que te puedo decir quién eran los grupos Gauss, que había un componente nacionalista de fascismo, que lo había. Pero el nazismo fue derrotado y eso cambió. No hay procesos puros. La obra, que hay escenas que son malísimas, no hay duda. Pero la obra es la obra. Es como si yo te hablo de Irigoyen, la política de neutralidad. Defender el petróleo de nuestra bandera. Bueno, fue una avanzada en el procesamiento petrolífero fiscal. Es una referencia para hoy, no tiene ningún valor Irigoyen. No puedo tomar nada de lo que Irigoyen. Sí, tenemos enseñanza. Entonces, de cada uno tomemos lo mejor. Eso es lo que digo, para no reducir. Pero el tipo vio el momento, y es muy parecido al 38. Muy parecido al momento. Precisamente es muy parecido. De que el mundo vaya a la guerra y tener un proyecto, porque el plan quinquenal estaba presidido de qué? De que todo estaba concebido como una. Era un plan de defensa. ¿No? Entonces, digamos, cualquier industria, cualquier recurso que haya de la índole y está, todo eso lo concebía como defensa. Como el mundo estaba en guerra, se iba a repartir, él planifica, por 5 años creamos la industria naval, creamos la flota más importante. Bueno, teníamos soberanía sobre nuestras aguas, la soberanía se proclama, la soberanía se ejerce. ¿Tenés barco o no tenés barco? ¿Tenés camiones o no tenés camiones? ¿Tenés autito o no tenés autito? ¿Tenés bicicleta o no tenés bicicleta? Ese es el mundo. Entonces, bueno, pero muchísimas gracias, está bueno. Gracias, Luciano. Realmente ha sido un gusto escucharte. En lo personal, te diría que muchas de las cosas que dijiste me hacen retomar el principio de la lucha con forma de cambio. Con palabras solo. Sí. O agarramos la posta, establecemos un plan. Y a todos aquellos,
no quiero hablar de una relación política. Todos aquellos que sentimos que este país tiene que volver a ser origen, que el capital financiero internacional es una especie de cáncer que nos está comiendo, que están chupándonos la sangre de nuestras venas, por el río Paraná. Entonces, con nosotros armamos una propuesta que sea capaz de ser visualizada y aceptada, porque si no hablamos, nos sentimos conformes con nuestros argentinos, pero resulta que no le llega a nadie. Entonces, acá tenemos que empezar a pensar que tenemos que organizarnos y hacer transmitir a todos aquellos que nos escuchan hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos. En franja, no digo en línea, en franja de conducta, en franja de pensamiento, para llegar a conformar un movimiento que sea capaz de oponerse a esta monstruosidad que estamos viviendo, que es, como vos dijiste, es un proyecto pensado, claro y desarrollado de opresión y de entrega. Muchas gracias a todos. Así que bueno, chicos, se puso lindo.